La palabra del Señor hay que predicarla. Usted se está entrenando en este lugar, está escuchando la palabra del Señor, estamos edificando nuestra vida, pero esa edificación no debe quedar solamente para nosotros, hay que compartirla a alguien más, ¿verdad? Y estamos aprendiendo la palabra del Señor, creemos nosotros de una forma apegada a la palabra del Señor sin andar inventando cosas, ¿verdad? Sin andar hablando cosas extraordinarias o fantásticas, mejor, creo que esa es la palabra correcta. Cuestiones fantásticas que no predica el Evangelio de Jesucristo, y pues eso que estamos escuchando es para que usted pueda compartirlo con alguien más. Tengo que decirle que usted está capacitado para predicar la palabra del Señor. Usted tiene las herramientas para poder compartir con alguien más la palabra del Señor. Y comience, algunos tal vez dirán, ¿verdad? Porque hermano, a mí me cuesta hablar con alguien que no conozco, o sea, hable con alguien que conozca. Todos tenemos aquí familiares que no conocen al Señor. Comencemos con ellos, ¿verdad? Que nos hablan la palabra del Señor. Y si usted todavía le da miedito de explicar un versículo bíblico, entonces no se complique, invítelo a la iglesia. Y aquí le predicamos. Dígale, hey, te invito al culto, ¿verdad? O cuando le llega a decir a usted, mira, el domingo voy a llegar a visitarte. No, está bien, te invito temprano, vamos a la iglesia, pero te invito a almorzar, ¿verdad? Y pasamos un rato en familia. Y usted ayuda a que alguien más escuche la palabra del Señor. Y aparte, acuérdese que también aquí en la iglesia se están transmitiendo los cultos de este día. Entonces usted le puede compartir el enlace a alguien más para que escuche otra palabra, que es la palabra del Señor. Entonces usted le puede compartir a alguien más y decirle, aquí te mando, escucha este sermón. La niña se acerca más para escuchar mejor. Entonces usted le puede compartir el enlace y decirle, hermano, fulanito, ¿verdad? Aquí te comparto para que escuches la palabra del Señor. Y acuérdense, nosotros tenemos el compromiso acá. Los predicadores que nos paramos en este lugar tenemos el compromiso, y yo se lo digo con toda seguridad de mi parte, tengo el compromiso de predicarle la palabra del Señor, pero la palabra del Señor. Agarramos un versículo bíblico y tratamos de extraer lo que dice el versículo bíblico para que nosotros seamos edificados, porque la iglesia solamente se edifica con la palabra del Señor. No con charlas motivacionales, ¿verdad? No con engaños, no con fantasías que algunas personas hablan. La iglesia solo se edifica con la palabra del Señor. Está bien, ¿verdad? Que de repente le hablen de que usted puede, que usted lo va a lograr, que es su propósito, pero eso no es palabra del Señor. Hay que ocuparlo para otras cuestiones, ¿verdad? Allá en el mundo laboral, de repente se lo mandan a capacitaciones de desarrollo personal, pues ahí hay que hablar de eso. Aquí se habla la palabra del Señor. ¿Sí? Bien. Entonces me interesa, hermano, de que... Perdón. No ando los lentes. Me interesa entonces, hermano, que lo que escuchamos acá, o lo que exponemos acá, a usted le quede muy claro. Esta es, creo yo, no sé, pero no lo voy a decir con alarde, sino que lo voy a decir para que usted se dé cuenta y aproveche la oportunidad que tiene. Creo que esta es la única iglesia en la que el predicador permite que le interrumpan la predicación. No porque se está platicando, ¿verdad? Sino porque quiere que le explique mejor algo que no estoy explicando bien. Pues usted puede levantar la mano y le dice, hermano, explíqueme eso de nuevo. O, hermano, mire, la Biblia creo que dice algo diferente a lo que usted está diciendo. Aquí usted puede hacerlo. Yo voy a estar hablando, pero si de repente hay algo que no lo explico muy bien, usted me detiene y lo explicamos más lento. Porque de repente yo comienzo a hablar y me emociono y hasta le grito, ¿no? Si comienzo a hablar muy rápido y a lo mejor usted no me va siguiendo, ¿sí? Pero es importante que usted me siga. Yo no vengo acá a hablar por hablar, me interesa que usted entienda lo que le estoy hablando. Porque ya se lo mencioné la vez pasada, el Señor Jesús cuando habló de la parábola del sembrador, todos conocen la parábola del sembrador, ¿verdad? Dijo el Señor que el sembrador agarró la semilla y la tiró en el camino.
Y después cuando le explicó esa parábola, dijo que esa semilla que cae en el camino son aquellas personas que escuchan la palabra del Señor. Y ojo aquí, aquí pongan atención, por favor. Ojo con esto, dice que tiran la semilla del camino, son aquellos que oyen la palabra del Señor y no la entienden. Y como no la entienden, la palabra no causa su fruto, pues no produce el fruto adecuado, porque solo estaban oyendo, hermano. Algunos hasta se estaban durmiendo, ¿no? Solo oyeron que el hermano decía, quedaron un montón de dudas y nadie se las aclaró, no preguntaron nada, pues no entendieron. Entonces la palabra del Señor no produce el efecto por el cual es enviada. Entonces es importante que primero usted ponga mucha atención y segundo que quede claro lo que le están explicando. Entonces ahí va mi responsabilidad de ser lo más claro que pueda para que usted comprenda. Porque si yo solo hablo y usted no entendió, es como que haya tirado la semilla en el camino. Después van a venir las aves del cielo, van a agarrar la semilla y se la van a llevar. Pues eso no puede ser. Entonces al final usted vino a un culto de domingo por gusto. ¿Entiende? Perdió 2 horas de su vida, pudo haber estado viendo el partido. No sé qué va a ver. Pero fue más tarde, ¿no? Pudo haber visto el partido, porque aquí no pasó nada, ¿entiendes? Entonces, venimos a este lugar, aprovechemos este tiempo, escuche la palabra del Señor, esté atento, y si me tiene que interrumpir, por favor, interrumpa. Se lo pido, por favor, por lo que más quieran, por sus hijos queridos, interrúmpanme y entienda lo que aquí vamos a explicar. Amén. Quiero saber si todos están de acuerdo. Amén. Bien, entonces abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 8. Versículo 11, ahí va nuestro estudio. Hebreos capítulo 8, versículo 11, pero vamos a leer la última parte del versículo 10. Estábamos hablando acerca del nuevo pacto, si ustedes recuerdan, estamos hablando del nuevo pacto y de las bendiciones de las que dice el escritor de los Hebreos, que el nuevo pacto trae mejores bendiciones que el pacto anterior, infinitamente mejores bendiciones. Y habíamos estudiado la primera bendición del nuevo pacto, en la que el Señor decía, y escribiré mi ley, ¿se acuerdan? En sus mentes y en sus corazones. Es la primera bendición del pacto. Y en el versículo 10, capítulo 8, versículo 10, al final bueno, si es que leemos el versículo 10, mejor solo para recordar lo que habíamos estudiado, ¿verdad? Capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Bien, versículo 10, cuando comienza a hablar de las bendiciones del pacto. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré, aquí vamos, esta es la parte que vamos a retomar. Y dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo 11, que es en el que nos vamos a detener hoy. Y ninguno, dice, esta otra bendición del nuevo pacto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es otra bendición del nuevo pacto. Dice, ninguno va a decirle a su hermano, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Bueno, pero detengámonos en la última parte del versículo 10. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Solo recapitulemos. ¿A quién estaba hablando el Señor acerca de este nuevo pacto? ¿Para quién era ese nuevo pacto? Para la casa de Israel, ¿verdad? Y por extensión, nosotros que creemos en Jesucristo, gozamos de la bendición del nuevo pacto ahora. Israel no las goza ahora, tal como fue escrito o fue predicho por Jeremías y los otros profetas. Nosotros por extensión y por la fe que tenemos en Cristo Jesús gozamos de esta bendición del nuevo pacto. Pero cuando el Señor le habla a Israel y le dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, hay que entender algo, de que Israel, como nosotros recordaremos,
Israel no era un pueblo. Nosotros conocemos el origen de la nación hebrea, que comenzó allá con el gran patriarca, el padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Una familia pequeña, una pareja, ¿verdad? Entre dos ancianos, que el Señor le da la bendición de tener un hijo. Y este hijo tiene otros 2 hijos. Y uno de estos 2 hijos, bueno, estos 2 hijos hicieron 2 grandes naciones, ¿verdad? Pero si hablamos de Jacob, Jacob tuvo otros hijos. Y estos hijos fueron creciendo y se fueron a Egipto por un hambre que estaban pasando. Dios los cuida ahí en Egipto, pero estando ahí en Egipto, ¿se acuerdan de la historia de José? Estoy yendo aquí muy rápido porque eso supongo que ya lo conocemos todo. Dios prepara el camino de José para que José se haga un hombre poderoso en Egipto, para que preserve la vida de los israelitas o de la casa de Jacob. Y Dios los cuida y se van para Egipto, y ahí son protegidos del hambre, y ahí comienzan a multiplicarse los israelitas. Pero el gran problema de los israelitas cuando ellos se fueron a Egipto fue que ellos se quedaron en Egipto. Dios le había dado la promesa a Abraham de que le iba a dar su propia tierra. Pero los israelitas, cuando vivieron en Egipto, vieron que estaban bien ahí. Los egipcios le dieron una porción de la tierra, que era Gosén, y ahí se quedaron, y ahí se multiplicaron, fructificaron y toda la cosa. Y al final dijeron, bueno, aquí nos vamos a quedar. Y la promesa que el Señor les había dado de su tierra, la olvidaron y ahí se quedaron. Y el Señor, como una forma de reprenderlos, permite que los egipcios los cautivaran. Cuando digo cautivaran, es que los encantaron, sino que los tuvieron en cautiverio. Por 430 años fueron esclavos porque decidieron quedarse ellos ahí. Entonces decían que no se fueron, ahí se quedaron, terminaron siendo esclavos de los egipcios. Y cuando el Señor los saca por la mano de Moisés, y los saca y los lleva a la tierra, ellos no eran un pueblo. Entonces por eso el Señor les dice, y seré para ellos por Dios. Pero hay que entender algo. Cuando el Señor les habla, les dice esto, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En ese momento que el Señor le dice eso a Israel, sí, ya era un pueblo, ya era una nación. Entonces hay que entender otra cosa, que en el mundo antiguo, bueno, no en el mundo antiguo, incluso ahora pasa. En el mundo antiguo, las naciones solían tener sus dioses. O sea que los dioses de la antigüedad eran dioses territoriales. Cada nación tenía sus propios dioses. Los dioses que los representaban a ellos, a quienes ellos veneraban, y supuestamente ellos los protegían. Entonces, por eso que ahí había un Baal, había una Aserá, los dioses egipcios, ¿verdad? Los dioses babilónicos y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, los reinos de la tierra, o los pueblos, tenían sus propios dioses. Entonces, el Señor en ese sentido le dice a ellos también, y seré para ellos, o sea, para ese pueblo, el Dios de ellos. Y ellos me serán a mí por pueblo, un Dios para el pueblo y un pueblo para un Dios. Esa es la bendición que iban a tener los israelitas, de poder decir, yo soy el Dios de los israelitas. Y por mucho tiempo la gente, las otras naciones conocían a Dios de esa manera, el Dios de Israel. Tenían una gran bendición porque los otros dioses de las otras naciones en realidad no eran dioses. Eran ídolos que no tienen ningún poder, no tenían, nunca lo tuvieron. Y el único Dios verdadero había dicho, yo voy a ser el Dios de Israel. Esa es la bendición del nuevo pacto. Eso va a pasar con Israel, realmente, porque Israel no reconoce al Dios que tenían los israelitas como su Dios verdadero, ni a Jesucristo como el Mesías. Pero en un momento lo van a conocer. O sea, esta promesa también se va a cumplir posteriormente. Ahora, luego dice el versículo 11, que es el versículo que nos ocupa en esta mañana. La otra bendición del nuevo pacto es el conocimiento de Dios. En el antiguo pacto, pues Israel conoció al Señor. ¿De qué manera conoció Israel al Señor? Pues de la manera que nosotros también la conocemos. Israel conoció a Dios porque Dios se reveló a ellos.
No es que ellos hayan descubierto a Dios, no, Dios se les presentó a ellos. Le habló a un hombre que se llamaba Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Dios revelándose. Abraham, no es que Abraham estaba buscando a Dios, ¿entiendes? Porque a Dios no lo encontramos porque lo busquemos, sino que Dios nos anda buscando a nosotros. Imagínense esto, ¿verdad? Dios le anda rogando al hombre que se acerque a Él. ¿Y a quién es el que le conviene acercarse a Dios? No es que Dios nos necesite a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios y Dios nos anda buscando. Pues Abraham no dice nada la Biblia acerca de quién era Abraham, pero lo más probable es que Abraham fuera un hombre idólatra, porque vivía en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una tierra completamente idólatra. Es muy probable que Abraham fuera un idólatra, como Taré, su padre. Era muy probable, pero en la misericordia del Señor, Dios se le revela a Abraham y le habla, le dice: sal de tu tierra y todo lo demás. Y Abraham hace caso a la voz de Dios. Y ahí comienza la primera revelación de Dios hacia Israel. Y luego vemos todas las manifestaciones que el Señor hizo para que Israel se diera cuenta que el Dios de ellos era un Dios diferente. Bueno, no un Dios diferente, sino que era el único Dios verdadero. Estando en la esclavitud en Egipto, les manda 10 plagas a los egipcios, en las que todos pudieron ver qué poderoso era el Señor. Y luego en su travesía en el desierto, Dios les muestra quién es Él. Y así pasa el Señor demostrándole a los hebreos quién es el Dios de ellos. Entonces Israel conoce al Señor porque el Señor se le revela, pero aún así, con toda esa revelación de parte del Señor, pongámonos nosotros un ratito en los zapatos de los hebreos. Pero yo no sé qué diría usted si ve un río tan importante, ¿verdad? Como es el río Nilo hasta la fecha, es uno de los ríos más importantes a nivel mundial. De repente se convierte en sangre. No que toma apariencia de sangre, sino que se convierte literalmente en sangre. ¿Qué diría usted de esa cuestión? Y se convierte en sangre por un juicio de Dios. Y luego una plaga de ranas, en la que dice la Biblia que las ranas estaban por todas partes. ¿A cuánto le gustan las ranas acá? ¿Los sapos? ¿Cuántos aman los sapos? Yo un día de esto estaba soñando en la madrugada que se me había metido un sapo en la casa. Y yo trataba de sacarlo y tan afanado estaba por sacarlo que le pegué a mi esposa. Está muy raro. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Manda plagas de sapos, manda plaga de piojos, le manda úlceras en la piel a los egipcios. Y solamente a los egipcios, los israelitas no. Les mata el ganado, les manda una oscuridad. Dice la Biblia que era tan densa la oscuridad que casi la podían palpar. Imagínense, hermano. Les manda una lluvia de granizo que al caer el granizo se convertía en fuego. Les manda langostas para que les coman la cosecha. Y ese es el gran poder de Dios. Y el Señor demostrando su poder con cada dios egipcio. Porque cada una de estas plagas tenía un desafío a un dios egipcio. Porque el Nilo era un dios, las ranas eran un dios para ellos. La oscuridad era algo a lo que ellos le tenían mucho miedo. El Señor comienza a atacar a cada divinidad egipcia para demostrarle que los dioses egipcios no eran nada ante el poder de Él, hasta que les terminó matando los primogénitos, como venganza de lo que había hecho el faraón anteriormente, que había matado a todos los varones israelitas. Entonces, hermano, yo no sé si usted pudiera ver esas cosas. No sé si después de ver esas cosas alguien pudiera dudar del poder de Dios y de quién es Dios. Ahorita decimos nosotros, qué bárbaro, como eran los israelitas, porque lo que pasaba con Israel es que habiendo visto esas cosas, nosotros solo las leemos ahora, no las hemos visto. Lo más cercano que hemos visto en las películas, ¿verdad? O en la serie, pero es lo más que hemos visto. Pero estos señores que lo vieron con sus propios ojos,
tenían un gran problema, que al ratito se les olvidaba. Se les olvidaba que Dios había hecho esas cosas y comenzaban a renegar contra Dios y contra Moisés. El Señor los había sacado de Egipto y comenzaban a sentir el calor del desierto, la arena en los pies, la sed en sus gargantas, y comenzaban a decir: Dios nos trajo acá para matarnos. Es que son muy ingratos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Es que son muy ingratos, ¿verdad? Es igual que nosotros, ¿verdad? Como recibir tanto dinero, de repente nos alejamos de él. Algo igualito. Entonces, habiendo visto las maravillas del Señor, los israelitas se rebelaban contra él y los desafiaban de esa manera. Y el Señor los escuchaba con enojo, con mucha molestia, los escuchaba y les daba lo que ellos pedían. Y entonces el Señor hace un pacto con ellos, después que los saca de Egipto, hace un pacto con ellos en que les dice: si ustedes obedecen las palabras de este pacto, yo los voy a bendecir, pero si desobedecen, van a recibir el castigo, van a recibir la muerte. Y Dios les habla a través de un monte. Dios se les manifiesta en el tabernáculo, tantas cosas, tantas manifestaciones de Dios que vieron los israelitas, pero siempre pasaba lo mismo. Los israelitas se volvían en contra de Dios. Y todavía más ingratos, se ponían a adorar a otros dioses que no habían hecho nada por él, ni siquiera existían, pero se unían entre los otros dioses y dejaban al Dios verdadero. Entonces a este alejarse de Dios, eso es lo que la Biblia en el Antiguo Testamento llamaba no tener conocimiento de Dios. Eso lo interpretaba el Señor como que el pueblo en realidad no lo había conocido. Así lo decía el Señor: ese pueblo se está alejando de mí porque en realidad no me conoce, no sabe quién soy yo. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice de la siguiente manera. El libro de los Jueces habla de la historia de Israel después de la muerte de Josué. Josué, que fue el sucesor de Moisés. Dice algo curioso, voy a hacer un paréntesis acá, por algo que ya les he mencionado, de lo que yo no estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con que ahora, ¿verdad?, las megas iglesias, bueno, en las iglesias pequeñas también de repente lo hacen, ¿verdad?, que comienzan a heredarse el ministerio pastoral. Y cuando el pastor está en determinada iglesia, comienza a entrenar al hijo. Y cuando él ya no es pastor, le queda el hijo de la iglesia, ¿verdad?, como si los dones fueran transferibles. Entonces, así hacen, ¿verdad? Se trasladan el imperio. Pues Moisés no lo hizo así. El sucesor de Moisés no fueron sus hijos, no fue ninguno de sus hijos. De hecho, la Biblia ya ni menciona a Gerson y ¿cómo se llamaba el otro hijo de Moisés? ¿Verdad? Eleazar, ¿verdad? Y Gersón. No son protagonistas en la historia del Éxodo, sino que Dios designa al sucesor de Moisés, que no era ninguno de sus hijos, sino que era Josué. Esto para cierro el paréntesis para que entendamos, ¿verdad?, que los ministerios vienen dados por el Señor. ¿Ya? No es que yo comienzo a decir quién va a ser. Entonces estos hermanos que tienen esa práctica de estarse heredando de hijo a hijo la dinastía, ¿verdad?, pastoral, pues gloria a Dios por aquellos que de verdad tienen el llamado y que el Señor los ha escogido. Y si es así, que bueno, ¿verdad? Pero si solo lo hacen para cuidar el negocio familiar, cuidado, señores, eso no se hace así. No se juega con los ministerios. Bien, entonces dice la historia de los Jueces, cuenta la historia de Israel después de la muerte de Josué. Como ya no había un líder, ¿verdad?, de la magnitud de Moisés y de Josué, el pueblo quedó a expensas de ellos mismos, ¿verdad?, y cada quien hacía lo que bien le parecía, dice el libro de Jueces. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación, dice, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces el conocimiento del Señor se asocia a la relación que se tiene con el Señor.
Entonces tenemos que decir que el conocimiento de Dios no se refiere a un conocimiento intelectual de quién es Dios, de conocer los atributos de Dios, de cómo se llama, de qué hizo en tal lugar. Eso está bien, pero el conocimiento de Dios va más allá que un conocimiento intelectual. Cuando la Biblia habla de conocer al Señor, se refiere a tener una relación con Él. Nadie puede decir que conoce al Señor si solo ha leído del Señor, sin tener esa relación entre padre e hijo. Porque la Biblia, cuando habla de conocer, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice que alguien conoció a otra persona, habla de intimidar con él. ¿Se acuerdan allá en Génesis cuando dice que Adán conoció a su mujer? ¿A qué se refiere? No se refiere a mucho gusto, yo soy Adán, usted es Eva. Ya no se refiere a eso. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a su mujer, se refiere al acto sexual que tuvieron como pareja. Y el acto sexual habla de una intimidad más grande que solo darse los buenos días, solo hablar. Es una relación íntima. Entonces, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento usa la palabra conocer a alguien, habla de esa relación que se tiene con Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que usted y yo debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de conocer a Dios. Si decimos que conocemos a Dios, no se refiere a que vengamos al culto y escuchemos su palabra y que nos sepamos los signos y que sepamos que seamos campeones de esgrima bíblico. No se trata de eso, se trata de tener una relación personal con Él. Eso es conocer a Dios. No de poderse la Biblia y la estructura de la Biblia y saber de hermenéutica y saber de apologética y saber de esto y saber. No, se trata de conocerlo a Él, saber quién es. Y creo que podemos hacer bien esa diferencia, ¿verdad? De conocer en un plano más íntimo. Porque nosotros conocemos a muchas personas, pero si aplicamos bien la palabra conocer, pues vamos a decir, no, entonces no lo conozco, porque ¿quién de acá conocen a Messi? No sabemos quién es, pero no lo conocemos. ¿Quién puede decir que conoce a Messi? ¿Quién puede decir que conoce a Messi? Sus hijos. ¿Quién más? La esposa. Su esposa. ¿Quién más? Padre. Perdón. Su padre. ¿Quién más? Sus amigos. Pueden decir, sí, yo lo conozco. Yo sé que le gusta la Coca-Cola, yo sé que la carne le gusta esta, ¿me entienden? Nosotros sabemos quién es. Y saben que en la iglesia hay muchas personas que han oído de Dios y oyen de Dios. Saben que hoy al culto oyen de Dios. Y cuando ponen alabanza, oyen de Dios. Pero ¿cuántos de verdad lo conocemos a Él? Esa es otra cuestión. Y estas personas que nosotros decimos que conocen a Messi no es porque han leído de Messi. No es porque la esposa se puso a leer la biografía. Hoy sí conozco a mi esposa. No es porque sus hijos comenzaron a leer, ¿verdad? Y a ver los partidos que él ha jugado, los documentales que hay de Messi. No es por eso que lo conocen. Lo conocen porque todos los días, bueno, no todos los días, pero no trabajando. El hermano. Pero cuando está en la casa, saben cómo es él. ¿Entiendes? Hablan con él, platican con él, se enojan con él, ríen con él. ¿Me entienden? Nosotros los cristianos podemos decir que conocemos al Señor porque pasamos tiempo con Él. De otra manera, no. Si usted solo viene a los sermones y canta y toma apuntes y memoriza y lee libros, está bien, eso está bien, pero hay que trascender, hay que tener una relación personal con Él. Hay que hablar de tú a tú, como de padre a hijo. ¿Entiendes? Al punto, ¿y cómo se manifiesta? Hay muchas maneras en las que se puede manifestar este conocer a Dios. Pero una es que ya voy a la presencia del Señor, no por una imposición religiosa, no por aparentarle nada a alguien, es porque yo tengo la necesidad de estar con Él, de intimar con Él. Porque no puedo estar lejos de Él, ¿me entienden? Ya no lo hacemos por un acto religioso, sino porque necesito. Me encanta tanto Dios que paso tiempo con Él. ¿Entienden? Eso es conocer a Dios. Entonces, por eso el Señor se quejaba de los israelitas y decía: estos señores, esta generación, en realidad no me conocen.
No, claro, habían oído del Dios de Abraham, de lo que había hecho en Egipto y todo, pero no lo conocían. No habían hablado con él. No conocían el corazón de Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaron del peligro que había de no conocer a Dios. Y si nos vamos a Oseas capítulo 4, versículos 1 al 6, dice de la siguiente manera. Voy a dar chance para que lo encuentre, para que vea que no le estoy mintiendo. Oseas capítulo 4. ¿Ya lo tienen? ¿No saben dónde está Oseas? Salmos, ¿lo ubican? Adelante el Salmo. O sea, no inmediatamente adelante, ¿verdad? Pero mucho más adelante el Salmo. ¿Cómo? A la par de Daniel, a la par a la izquierda o a la par a la derecha. Después de Daniel. 4 versículos 1 al 6. Oseas 4 versículos 1 al 6. Hermanos, soy muy rápido, deténganme. Si hay algo que no me está comprendiendo, deténganme. O algo que cree que estoy diciendo incorrecto, deténganme también, mi hermano. Pero espérenme, la Biblia dice esto. Obviamente, repúteme por la Biblia, no porque usted cree. Es que mi abuelita dice, no. Mi abuelita la queremos, si no la conocemos, pues después la tengamos el gusto de conocerla. Pero entre la palabra del Señor y lo que dice la abuelita, la palabra del Señor. Bien, o sea, capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. Luego dice: ni conocimiento de Dios. La Biblia asocia ese mal comportamiento injusto a la falta de conocimiento de Dios, porque alguien que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, tiene que saber en primer lugar que Él es el Rey soberano. En primer lugar tienen que entender eso. Si lo conocemos, tenemos que entender que Él es el Rey soberano. Y si Él es el Rey soberano, lo que Él dice se debe hacer. ¿Sí? Y por lo tanto mi comportamiento va a ir alineado a lo que Él dice, porque Él es el Rey soberano. Así de sencillo, como que 1 más 1 es 3. Como que 1 más 1 es 2, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces dice el versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso estaba pasando con los israelitas, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las peces del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, porque la desobediencia del hombre también trae consecuencias sobre la creación misma. Dice el versículo 4: y ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Por qué no leían? ¿Por qué no iban a la escuela? Es ese conocimiento, el conocimiento de Dios y de sus preceptos. ¿Por qué pereció el pueblo? Porque le faltó conocimiento de Dios. Dice después: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es el peligro de no conocer a Dios. ¿Entienden? Entonces ahorita obviamente la palabra que el Señor nos está trayendo es para aquellas personas que probablemente, ¿verdad?, simpaticemos con el ambiente cristiano, evangélico. Nos gustan las alabanzas, nos gusta que la gente no dice malas palabras, y que bien, pero no hemos conocido al Señor todavía. Porque es importante trascender. Es importante no solo simpatizar con una ideología, con un estilo de vida. Hay que conocer al Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, el conocimiento de Dios en el nuevo pacto. Viene el Señor, y la promesa del Señor con el nuevo pacto es que nosotros vamos a poder conocer al Señor. En el antiguo pacto,
las personas no podían conocer a Dios, no había garantía de que pudieran conocer a Dios. Porque de hecho la ley de Moisés lo que hacía, o la tendencia de la ley de Moisés era alejar al hombre de Dios. Porque primero le decía que era pecador, porque los preceptos de la ley nadie los podía cumplir en su totalidad. Y por lo tanto eso ponía un límite para que el pueblo pudiera conocer al Señor. Y solo podían acercarse a Dios a través del sacerdote, a través del sumo sacerdote. Solo podían encontrar perdón de sus pecados a través de hacer un sacrificio. Eso es lo que creían. Pero había otro grupo de personas. Hay otro grupo de personas que eran más sencillas. Ese grupo de personas entendían que toda esa ley que el Señor había dispuesto no podían cumplirla. Y se acercaban al Señor creyendo en su misericordia. Como hizo David, como hizo Daniel, como hizo el mismo Abraham. Porque Abraham no obedeció la ley de Moisés, ni siquiera estaba la ley de Moisés. Moisés nació mucho tiempo después de Abraham, pero dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Porque había hombres con una fe más sencilla que reconocían su debilidad, pero confiaban completamente en la palabra del Señor y vivían de esa manera. No es que fueran perfectos, porque no lo eran. Abraham no lo fue. Abraham de repente dudó también un poquito de la palabra del Señor y mintió, ¿verdad? Para salvar su vida. Moisés tampoco era perfecto, era un asesino, se había quebrado a un egipcio. El Señor en su misericordia lo llama a él para que fuera el libertador de los hebreos. David ya conocemos, ¿verdad? No era perfecto. Pero al hijo de David el Señor le dice: anda y sé perfecto como David, tu padre. Porque todo el tiempo se trató de conocerlo a Dios, no de conocer la ley. No, obviamente hay que conocer la ley, pero hay que conocer más al Señor. Porque al conocer al Señor entendemos que las misericordias del Señor son más grandes que la vida misma. Cada mañana, decía el salmista, son nuevas tus misericordias. Mejor que la vida es tu misericordia, decía el salmista. Entonces, vemos que en relación al nuevo pacto, pues, esta imposibilidad que se podía lograr a través del conocimiento de la ley del Señor, el Señor nos da una promesa, nos dice que con el nuevo pacto todos vamos a poder conocerlo a Él. Ya no a través de un sacerdote, ya no a través de ritos religiosos, sino podemos tener una relación íntima con Él. En el antiguo pacto, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. Y todo el pueblo tenía que estar atrás esperando a ver qué decía el Señor. Ahora ya no iba a ser de esa manera. Y de hecho, como les digo, varias personas en la misma época o contemporáneos de Moisés mismo pudieron conocer al Señor no a través de esos ritos, sino como un anticipo de este nuevo pacto. Ya podían hacerlo de esa manera. Y el conocimiento del Señor debería ser el orgullo para nosotros. Es decir, conocemos al Señor debería ser un motivo de mucho orgullo. Jeremías, en su capítulo 9, versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. El conocimiento del Señor debe ser un motivo de orgullo para nosotros. Y el conocimiento del Señor es tan importante para nosotros, y por eso el Señor nos promete que todos lo vamos a conocer, porque el conocimiento del Señor es el que nos lleva a la salvación. Claro, la fe en Jesucristo, pero habiendo conocido a Jesucristo, que nosotros podemos decir: sí, realmente soy salvo. Dice San Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, lo que nosotros afirmamos con tanta seguridad, que la salvación es por fe, porque eso sabemos todos, ¿amén?
¿Sí? Es por gracia a través de eso lo entendemos. Lo que hay que entender, ¿a qué se refiere el Señor con la fe? Eso es lo que hay que entender. Porque algunas iglesias han mal comprendido esto, que solo con el hecho de declarar que Jesús es el Señor y hacer la oración del pecador, las personas ya son salvas. La Biblia dice que es el conocimiento del único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. O sea que es un proceso. Que no existe un poder mágico en una oración que alguien haga diciendo soy pecador y te entrego mi vida y te reconozco como único y suficiente salvador. Eso no hace salvo a las personas. Lo que hace salvo a las personas es el conocimiento que tengan del Señor. No existe una oración poderosa que rompa esa cuestión. Diga, vaya, desde que hizo la oración que es salvo. Eso no es cierto, no es así. Porque Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón. Entonces, pues muchas personas confiesan con su boca, pero no creen en su corazón. Porque el que cree con su corazón produce frutos de arrepentimiento. Como dijo Pablo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces usted ve tantas personas que hacen esa confesión de fe, pero sus vidas siguen siendo la misma. ¿Se efectuó la salvación de acuerdo a la Biblia? No puede ser. Eso es de acuerdo a la Biblia. Ahora, de acuerdo a algunos pastores, algunos predicadores, sí. ¿Pero a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dicen ellos o a lo que dice la Biblia? Lo que dice la palabra del Señor. Y San Juan dice ahí, y esta es la vida eterna, en que te conozcan, y hablamos de qué es conocer. ¿Qué dijimos que es conocer? Tener relación con Él, tener intimidad con Él, eso es conocer al Señor. O sea, no se trata de una fe, de una oración nada más, que supuestamente se hace, hay que conocer al Señor. Es en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo sabemos que conocemos al Señor? Bueno, porque nuestra vida produce una vida consecuente al conocimiento del Señor. Porque no hay alternativa. No puede ser de otra manera. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Le doy chance para que usted lo busque, porque no estoy hablando cosas mías. Eso es lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, ¿qué dice? ¿Cómo dice, hermano Carlos? El que no ama, no ha conocido. Sencillo, hermano. ¿Entiende? ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Porque conoce al Señor. ¿Y cómo sabemos que alguien conoce al Señor? Porque ama. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. No es que Dios tiene amor, no es que Dios ama, Él es amor. Y si conocemos a Dios, no hay manera, seguimos ese camino. Ahora, obviamente, al conocer a Dios tenemos que obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Porque como les decía anteriormente, si conocemos a Dios entendemos primero que es el Rey soberano, y lo que Él dice se hace, no hay opción. ¿Sí? Esa es una autoridad. Cuando uno reconoce una autoridad, uno no puede cuestionar la autoridad. La autoridad le dice a uno algo y uno la hace. ¿Por qué? Porque no sabe que es la autoridad. O usted le dice a su jefe que no quiere hacer algo. ¿Quiénes se han atrevido a decirle al jefe? No lo quiero hacer. ¿Quiénes lo han hecho? Entonces entiendo que todos le dicen sí al jefe. ¿Sí o no? ¿Sí? Ante la mano los que sí, que le dicen sí al jefe. ¿Por qué le dicen que sí? ¿Por qué? Bueno, porque el jefe, ¿entiende? Así de sencillo, porque el jefe, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Wendy que le da una orden y Wendy dice, no tengo ganas, señor? El jefe o jefa. Jefe, jefa. Ya le he dicho, te has puesto a pensar, tal vez sí lo has pensado, ¿verdad?
Pero de ahí hacerlo, a menos que quiera perder su trabajo o que quiera que le pongan un castigo. Pues vos ya le has dicho a tu jefe, dice que hoy no voy a, ¿por qué? ¿Ya le has dicho eso? No, te pregunto, ¿sabes por qué más atrás? ¿Ya te han dado ganas alguna vez de quedarte en tu casa? ¿Pero por qué no lo has hecho? Tiene cuenta, ¿verdad? El jefe tiene ese poder para hacerlo. Ahora, hermano, vamos más arriba. Vamos más arriba. Lo que Dios dice, hermano, no está en discusión. No está en discusión. O sea, y aquellos que discuten la orden del Señor, ¿por qué lo harán? Porque no lo conocen, no saben que Él es el Rey soberano. ¿Entiendes? Entonces, ni pasa nada. Entonces no conocen al Señor, ¿me entienden? Entonces veamos qué es lo que dice San Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Vamos rápido, hermano, apúrense. Tiempo de consumo, que hay que dar un partido. San Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Primero de Juan. Levanta la mano los que no tienen. Se lo hago con ustedes. Bien. Los demás. Primera de Juan, perdón. Primera de San Juan. El mismo Juan. No, pero soy más claro. Primera carta. El apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Ya? Dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Quieres saber quiénes conocen al Señor? Pues está. Dice, en esto sabemos que le hemos conocido. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. 1 más 1 es 2. O sea que el que no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? No lo conoce. Sencillo. No puede haber una persona que diga que es cristiana y ni siquiera va a los cultos, porque le aburren. No ha conocido al Señor todavía, ¿me entiende? No puede haber un cristiano que siga viviendo la vida loca como quiere. Yo me meto aquí con fulano, que le miento, que lo robo, no lo conoce. Y escúcheme, es peligroso no conocerlo, porque en eso consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así que, hermanos, si usted no lo conoce todavía, es un momento para que usted se ponga a pensar ya, porque es urgente. El Señor viene pronto, y si no viene pronto, usted se va a morir y no sabe cuándo se va a morir. Y si no lo ha conocido, siento, fue la última vez que lo vimos. Y no nos vamos a poder alegrar por su muerte, porque nosotros sabemos lo que le espera. Pero dice la Biblia que para el Señor es motivo de gozo la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque el momento que sus santos mueren, el cielo. Para nosotros es una alegría cuando los santos mueren. No, obviamente nos hacen falta. Pero al mismo tiempo decimos, ha peleado la buena batalla, ha corrido la carrera. Por lo demás solo le espera la corona de la vida. Nosotros nos alegramos cuando alguno de nosotros va a partir, ¿verdad? No vamos a alegrar cuando parta Joelito. Claro que sí. Lo hemos visto perseverar en el Evangelio, y que de repente el Señor se lo lleve. Vamos a decir nosotros, ganó la batalla. Llegó a la meta, cumplió. Claro, lo vamos a extrañar y todo, el chavito que grita, si no va a hacer falta, pero sabemos que lo vamos a ver nuevamente y nos vamos a alegrar, porque cuando parta el hermano Cari, si nos vamos a alegrar, si nos vamos a extrañar muchísimo. Yo estoy seguro que el hermano Cari se espera ese día con ansia de poder ver cara a cara al Señor. Y no solo el Señor, va a poder platicar con Moisés y preguntarle, Moisés, contame cómo estuvo el volado en el éxito, cómo hacían para bañarse. Eso no lo dice la Biblia. Pero poder ver al Señor, bueno, no sé si usted se alegra.
usted lo sabe, usted ha escuchado a mi papá, pero él está ansioso también por la cuenta regresiva, ¿verdad? Estar en presencia del Señor, donde ya no duelen las rodillas, ya no duele la espalda, ya no duelen las manos, ya no tiene que estar orando. Que nos da mareo. ¿Me entiendes? Ya está con el Señor. Nosotros aquí angustiados, ¿verdad? Ya se va a ir el pastor y él ya deja de orar conmigo. ¿Me entiendes? Pero ese gozo, esa esperanza gloriosa con la que dice Pablo, anímense los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. No todos moriremos, dice Pablo. Unos seremos arrebatados, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que lo conocieron, los que supieron que era el Rey soberano y rendimos nuestra vida delante de Él en obediencia a sus mandamientos. Como dice San Juan, ¿verdad? En esto conocemos nosotros que le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice que es? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, claro, es importante conocer a Dios, hermano. Yo lo motivo, conozca usted al Señor. Aquellos que no conocen al Señor, conozca al Señor. No se va a arrepentir de lo peor que le puede pasar. Hay muchas personas que se mueren por conocer a su ídolo, ¿verdad? Quiero conocer a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque es cristiano y es Ronaldo. Mucha gente y cuando lo conoce hasta se desmayan, le da sus ataques y todas las cosas, hermano. Y es un mortal, es un pecador como nosotros, con todas las debilidades nuestras. Pero el Señor nos invita a conocerlo a Él, la perfección, toda la plenitud de la verdad está en Jesucristo. Yo lo que digo, hermano, conozcan, entregue su vida completamente al Señor. No le estoy hablando de los que ya lo hicieron, estoy hablando de aquellos que quizás somos cristianos nominales, ¿verdad? Cristianos de nombre nada más. Pero no le servimos, no lo amamos, no intimamos con Él, no nos relacionamos con Él. A ellos, que obviamente no sé quiénes son, ¿verdad? Eso usted lo sabrá. Y los que nos están escuchando, nos están viendo. Porque eso es lo mejor que le puede pasar. Pero no basta solamente con conocerlo nosotros a Él. Hay una segunda parte, que también es importante que Él nos conozca. Porque ahí se complementa la relación. Porque alguien, los fans, aficionados, los ¿cómo se dice seguidores en inglés? Ajá. ¿Qué me voy a decir? ¿Me repite la pregunta? ¿Seguidores en inglés? Followers. Sí, le hablo hoy en su lenguaje, muchacho. Porque los seguidores conocen mucho de sus ¿cómo le llaman? De sus seguidores. De esas personas que admiran. Los conocen mucho, saben que desayunan, que almuerzan, que se ponen, cuál es la enfermedad que... Pero no basta con eso. La pregunta es, ¿y ellos los conocen a ustedes? Porque una cosa es que ustedes lo conozcan y se pueden toda la vida de ellos, y qué marca de agua toman y todo eso, y otra cosa es que ustedes quieran llegar a su casa y decir, buenas, vengo a dormir acá, ¿y qué le van a decir? ¿Quién se puede? Soy el fan número 1 suyo. Pues igual no lo van a dejar entrar. Pero si nos vamos otra vez a los cheros de Messi, son los cheros de él, que lo conocen y de repente van a la casa y Messi le da chance de dormir acá. Sí, te vieron. Algunos hasta le dicen, pues esta es tu casa. ¿No? Eso le dice uno a sus amigos. Esta es tu casa, solo que no te quitas los zapatos, ¿no? Uno le dice eso, ¿pero por qué? Porque las dos partes se conocen. Entonces no basta solamente conocer al Señor y saber de Él, también es necesario que Él nos conozca.
Veamos que dice Gálatas, vamos rápido hermano, Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dice, en cambio, ahora que habéis conocido a Dios, pero dice Pablo, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Aquí hace la aclaración Pablo, ¿verdad? Si es que le hemos conocido, o más bien, dice Pablo, siendo conocido. Porque cuando la Biblia habla de conocer a Dios, habla de las dos cosas. No solamente de que uno conoce a Dios, sino que Dios lo conoce a uno también. Y eso son dos pesetas aparte, ¿verdad? Y este versículo tan crucial, hermano, que debemos de tener bien presente por muchas cosas. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Aquí el Señor nos hace una aclaración muy importante. Y por eso le digo a los que nos están viendo, no sé de dónde, y ustedes que están acá, nosotros que estamos acá, es importante que cada uno de nosotros hagamos esa introspección y esa reflexión para nosotros mismos, hermano. Porque se trata de su salvación. Se trata de la salvación de sus hijos, se trata de la salvación de sus hermanos, de sus papás. Hay que tener bien claro eso. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Ya lo tienen? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Por lo que dice Juan, ¿verdad? Que el que dice de que lo conoce va a obedecer sus mandamientos y va a vivir como él vivió, va a andar como él anduvo. Entonces dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean las cosas que menciona Jesús. Y dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y fíjense que el Señor no está hablando de falsas profecías, no está hablando de falsos profetas. Está hablando de gente que profetizó en su nombre. Que probablemente Dios les haya dado una palabra profética y la hayan pronunciado. O sea, uno está cuestionando si la profecía es una profecía verdadera o una profecía falsa. Dice, muchos profetizamos en tu nombre. Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Para el Señor eso no es relevante. Ni un profeta, ni alguien que echa demonios. Porque no sé si ustedes saben que la cuestión de echar demonios no depende de la santidad de alguien. ¿Ya sabían eso ustedes? Aquí se nos ha dicho, ¿verdad?, que para poder echar demonios hay que vivir en santidad. Porque si usted anda en pecado, el demonio se le va a meter a usted. Y no lo va a hacer. ¿No me han escuchado eso? ¿Sí? Y sí o no es cierto que en el tiempo de Jesucristo un hijo del diablo andaba echando demonios en el nombre del Señor. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Estoy hablando con la Biblia. ¿No se acuerdan de un hijo del diablo que anduvo echando demonios en el nombre del Señor? ¿Se llamaban? ¿Cómo se llamaban, hermano de él? Ah, te me estás diciendo que sí. Ya sé, no. Está en los evangelios. Comienza con J. Judas. ¿Y se acuerda que Judas andaba echando demonios? ¿Y era el hijo de qué? Cuando digo Pepe, voy a decir otra cosa. Era hijo de perdición, Judas. Y el Señor manda a los 12, ¿se acuerdan? Y él dice, vayan de 2 en 2 y vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos. Y regresaron los 12. ¿Y qué dijeron? Señor, los demonios nos obedecían al hijo del diablo. Y fue en el nombre del Señor hacerlo. Lo hizo porque el Señor le dijo que lo hiciera. Pero eso no es garantía de salvación. ¿Sí? Así que con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque vean lo que el Señor dice. En aquel día, muchos van a decir, Señor, si en tu nombre profetizamos. Estaba el hermano Nelson Pinto predicando y toda la cosa, hablando en nombre del Señor. Pero no se trata de eso, se trata de conocerlo. Amén.
Y muchos dicen, si aquí viene el cazafantasma, ¿verdad? Número uno, el que ata demonios y lo echa fuera y toda la cuestión. Y nosotros todos tenemos con respeto, ¿verdad? No digo que no hay que respetar, no. Pero lo que digo es que esa no es la garantía de que alguien sea salvo. Por eso, pues, ese es el problema del pentecostalismo. Porque el pentecostalismo se centra mucho en las cosas externas. Y considera que esas cosas externas, esas manifestaciones supuestamente del poder de Dios, es garantía de que Dios se está moviendo. Y que esas personas son siervos de Dios. Cuando dice el Señor, no señores, eso no es garantía de nada. Muchos van a decir, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y después, ¿qué dice? En tu nombre hicimos milagros. ¿Hasta milagros hicieron? El Señor no dice que no lo hicieron o que eran falsos milagros. No, sí lo hicieron. Pero eso no es garantía de salvación. Porque ¿qué dice después el Señor Jesús? Y entonces les declararé: nunca que os conocí. ¿Entienden? No se trata de cuánto conocemos al Señor solamente, sino de si somos conocidos por Él. ¿Se acuerdan de unos exorcistas que andaban ahí sí, creo que es lo que quería mencionar con una Margarita, ahí en los Hechos, que andaban unos fulanos sacando demonios? En el nombre de Pablo, que estaban endemoniados, decían, ¿cómo que decían? Por ese Jesús el que predica Pablo, te decimos. Y los demonios le hablan, hermano. Qué pena que le digan a uno de estos. Le dice, a Jesús conocemos, y a Pablo también. Pablo está serio. Pablo lo conocemos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué nos vienen a decir a nosotros? ¿Me entiendes? Pero ahí andaban sacando demonios. O sea, en ese momento no pudieron, pero andaban sacando demonios. Porque eso no es garantía de nada. Por eso nosotros en esta iglesia no nos enfocamos tanto en esa cosa maravillosa, ¿verdad? De que fulano porque se tumba, uno tumba, el otro la danza, no sé qué. Pero si yo ya les he contado a ustedes, hermano, que yo tengo unos primos que cuando estábamos pequeños jugábamos de culto. Y poníamos a jugar de culto. Y como el ambiente en el que nos habíamos movido, tanto ellos como nosotros, los Pinto Méndez, hablo de ellos también, eran Pinto Méndez, porque son primos hermanos. Pero mis tres hermanas y ellos, en el ambiente que nos habíamos movido, eran de la iglesia profética, pentecostales, así. Entonces, cuando comenzaban a jugar de culto, a mis primos les agarraba que el espíritu los poseía. Y mi primo le decía igualito. Perdón, pero que les puedo decir, hermano, con mucha contundencia. Se lo puedo decir con mucha contundencia y a la luz de las palabras, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia no habla en ninguna parte de la Biblia que el Espíritu Santo haga ese tipo de cosas. Pero mi primo así le agarraba. Y pues comenzaba a profetizar. Y me acuerdo que una de mis hermanas le dijo, orando te quiero, porque decía la mis hermanas, orando te quiero, dice el santo, porque te viene una gran prueba. Así le dijo, jugando. Como 3 días después no viene la ofensiva. ¿En serio? Estábamos clamando por la prueba. Pero dice el Señor que eso no es garantía de nada. No es garantía de nada, porque en aquel día muchos se van a acercar a ese Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y lo triste es la respuesta del Señor, ¿verdad? Aléjense de mí. Y después le dice algo bien feo, ¿no? Porque todas esas cosas son cosas buenas. Profetizar, ¿qué tiene de malo profetizar? ¿Qué tiene de malo echar demonios? ¿O qué hay de malo en hacer milagros? Pero el Señor le dice: apartados de mí, no los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque se estaban engañando a la gente. Estaban atrayendo a las personas para ellos mismos, en el nombre del Señor. Estaban llenando de fantasía la mente de la gente. Eran hacedores de maldad, eran falsos ministros, eran falsos profetas.
Bueno, falsa pregunta no, porque la profecía no la cuestiona el Señor, porque sean falsos ministros. Ministros que trabajaban para su propio egoísmo, para su propio ego, para demostrarle a la gente que ellos temían el poder de Dios. Pero la promesa del nuevo pacto es, en aquel día, dice el Señor, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cuál es la gran bendición que tenemos nosotros en este presente tiempo, hermano? Que tanto usted como yo podemos conocer al Señor. Vamos a conocer o platicar con Él cara a cara. Por eso que yo le voy a decir algo, no con el afán de incomodarlo, pero sí le voy a decir algo que a mí no mucho me cuaja del todo. Se lo digo no como una queja, sino solo para que usted entienda una cuestión. Y yo les agradezco el gesto, pero tengo que ser muy honesto en este sentido. Algunos hermanos ven en la figura de su servidor, y cuando se refieren a mí me ven como la persona que más sabe de la Biblia acá. No, si la diferencia entre usted y yo es que yo leo un poquito más, eso es todo. Pues usted puede conocer al Señor como yo lo conozco. De hecho, yo le aseguro que hay personas acá que conocen mejor al Señor que yo. O sea, los ministros del Señor no somos unos iluminados. Somos personas en las que el Señor ha puesto una gracia especial y Él se revela a nosotros y sobre todo ustedes pecadores. No, hermano. En aquel día dice el nuevo pacto, nadie le va a poder enseñar a su prójimo porque todos le conocerán. Todos tendrán ese acceso a conocerle al Señor. Si usted cree que yo sé mucho del Señor, usted puede conocerlo a Él también. Y de una mejor manera. Necesita acabar de agarrar su Biblia, estar en oración, tener fe en el Padre. Usted puede conocer al Señor. Yo no soy un iluminado, hermano. Usted tiene la bendición de escuchar la palabra del Señor como yo la tengo. También, claro, el Señor nos ha dado diferentes dones. Esa es la diferencia. Ha dado diferentes dones a todos. Pero la bendición que tenemos por la gracia del Señor es que podemos conocer al Señor de una manera personal todos los que estamos acá. Y como ya vimos en la palabra del Señor, es urgente que usted y yo conozcamos al Señor y seamos conocidos por Él. Que el Señor nos bendiga a todos los hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda oración. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Padre.